10 minutos sobre la 1 de la tarde con buena música, José Alberto. No negarás que buena música. Es buena. Se echan falta la buena música. Sí. Sin menospreciar a los del Mono Loco, que vamos, demostrar usted un éxito. Totalmente. La cantidad de gente, o sea, eso será, no sé, por algo. Ahora yo, a mí más es de esto. De todo tiene que haber, de todas maneras. Y no quiere decir que porque haya un boom de algo que atraiga a mucha gente, sea cierto o esté estudiado ese boom. Y con esto quiero llegar al siguiente tema. Últimamente es verdad que quien no ha recibido en su casa descubre si eres intolerante a algún alimento que te pueda sentar mal con nuestro test de intolerancias. Salta. De hecho, ahora que estoy hablando, seguro que esta tarde en mi móvil aparece, seguro, alguna empresa que hace este tipo de test de intolerancias. Y yo no voy a entrar a desmentir, porque habrá muchísimas empresas y laboratorios que se dedican a hacer este tipo de test, pero sí he de decir que hay un boom, esto es evidente, y que estos test de momento no cuentan con un aval médico que certifique si repercute el no tomar los alimentos que allí se marcan como de intolerancia en la salud de ese individuo, en mejorar la salud de ese individuo, ¿no? Y de esto vamos a hablar hoy. Correcto. Hemos elegido este tema porque nos parece de actualidad y efectivamente, bueno, aquí he de decir, porque has mencionado una cosa con respecto a lo del teléfono que me cae muy de cerca con respecto a lo de, porque es que me he acordado ahora de eso, ¿no? Que si nos están escuchando, que si nos leen, que si no sé qué. Y yo diré que a mí me saldrán seguramente anuncios de estos de test de intolerancias, pero me saldrán no porque me haya escuchado el teléfono, sino porque yo antes de venir para acá, evidentemente en Google hice alguna serie de búsquedas poniendo test de intolerancias alimentarias. Entonces, bueno, sí que es verdad que no se escuchan, pero a medias. La mayoría de las veces los anuncios vienen por búsquedas que hemos hecho o por cosas que hemos escrito en alguna parte, aunque no niego que haya de vez en cuando alguna que sea por alguna cosa que se escucha en alguna aplicación. Esto se llaman cookies, ¿no? De toda la vida, que es nosotros consentimos. Normalmente eso para quitárnoslo del medio le damos a aceptar no solamente las necesarias, sino todas las demás. Exacto, ¿no? Todas. Para que se nos quite el cartelito ese de ahí horroroso, decimos, venga, aceptamos todo y ya está, no pasa nada. Algún día se conseguirá que por defecto tú al pulsar aceptar solo sean las necesarias. Ya. Pero de momento quedan todas, sí. Bueno, el tema me parece interesante porque además yo a mi alrededor tengo bastantes personas que tienen distintos problemas que están relacionados con la alimentación y han ido, han intentado diagnosticarse por distintas vías, ¿no? Y sí que conozco a alguien que ha hecho alguno de estos test. Entonces yo ya lo he hablado previamente con esa persona que estos test en principio no tenían, como bien has dicho tú, no tenían aval médico ni aval científico. O sea, no hay ningún paper que a día de hoy diga, oye, mira, pues tienen razón, está relacionado lo que aparece aquí en estos test con lo que luego realmente tiene una persona, ¿no? Entonces, bueno, estos son test de intolerancia o sensibilidad de los alimentos, es como se denominan, y digamos que básicamente lo que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, por una parte están las alergias alimentarias, por otra parte están las intolerancias, y entonces las alergias alimentarias sí que hay formas de obtener si una persona es alérgica o no. Esto ya son protocolos y pruebas que llevan ya desde hace bastante tiempo. Hace unas semanas se lo hicieron a familiares míos además, y se hacen test de alergia a alimentos determinados. Entonces pues te puede salir que eres alérgico a las nueces, que eres alérgico a las almendras, que eres alérgico, y te hacen, hay unas que son cutáneas y te ponen ahí unas gotitas y ya con eso saben si eres alérgico o no a esos alimentos. Las alergias pueden aparecer de repente y pueden desaparecer de repente. O sea, de hecho es muy común, es muy frecuente que en niños haya, pues al principio, por ejemplo, una de las alergias muy comunes es al huevo o a una proteína del huevo, y luego con el paso de los años, pues al final deja de ser alérgico al huevo, puede volver a consumir huevo y todo lo que esté hecho como materia prima que tenga huevo, ¿no? En los ingredientes. Luego también recuerdo, porque además no se me va a olvidar nunca, porque estuve yo presente cuando pasó aquello. Una amiga mía era alérgica al marisco,
y su hermano, que es un poco más pequeño que ella, se estaba riendo de ella en una comida en la que lo celebramos con marisco, porque le dijo, tú no puedes comer marisco, y yo sí. Y esa misma noche descubrió que desde hacía relativamente poco, porque unos meses atrás había comido marisco y no lo había pasado, pues de repente ya era alérgico al marisco. Entonces, por eso digo que estas cosas que, vamos, no es porque lo diga yo por la experiencia que haya vivido, sino que realmente está comprobado científicamente, pero que da la casualidad de que lo he experimentado yo también en un amigo, ¿no? Bueno, este amigo se volvería alérgico después a las bromas sobre las dolencias de los demás. Fue el karma. El karma estaba ahí y dijo, vamos a darle aquí un poco de tal. Y luego también conozco lo contrario, ¿eh? Tengo familiares que eran alérgicos, además niños, que eran alérgicos al huevo y ya están dejando de serlo, y que ahora de repente están siendo alérgicos a las nueces y cosas de estas. Entonces, bueno, el tema de las alergias existe, es real, hay protocolos para poder obtener si alguien es alérgico o no a un alimento. Y luego está el tema de las intolerancias, que en principio se llama intolerancia a el proceso en el que el cuerpo no es capaz de procesar o digerir bien la comida de forma adecuada, y lo que provoca es cierto malestar, que es distinto a lo que puede provocar una alergia. Una alergia, no tenemos que olvidar que al final lo que genera es que ingiriendo esos alimentos se genera una respuesta inmunitaria, y esto puede ser peligroso porque incluso te puede causar la muerte, dependiendo del nivel de alergia que tengas a cierto alimento. Una intolerancia significa que al cuerpo le cuesta. Exacto. Le cuesta. No quiere decir que le venga ni bien ni mal, pero sí le cuesta. Pero no te vas a morir de ello. Entonces puedes sentir por una escasez de algún tipo de enzima, por algún tipo de cosa que al cuerpo le cuesta. Puedes sentir, dolor de tripa, gases, diarrea, que te siente mal la comida, pero no te vas a morir por ello, ¿no? Un ejemplo de intolerancias más comunes es el de la lactosa, que ya lo hemos explicado aquí además muchas veces, que de hecho nosotros decimos, si a alguien no le gusta la leche porque no le gustan ni los lácteos y tal, pues que no los tome, que no pasa nada, que hay alternativas. Pero si hay alguien que le gusta, que no diga de repente, pues voy a dejar de tomarlo porque la lactosa es malísima. No, la lactosa no es malísima, y nosotros pues tenemos una enzima que es la lactasa, que es la que está encargada de procesar ese alimento y de ayudarnos a digerir esos alimentos. Si nosotros evidentemente dejamos de tomar alimentos que tengan lactosa, al final pues nuestro cuerpo va a dejar de generar esa enzima y cada vez nosotros mismos nos provocamos esa intolerancia. Pero bueno, que al final es reversible, y salvo que tengamos un problema de base genético y tal, si hay alguien que deja de tomar lácteos y luego los vuelve a introducir poco a poco, pues no va a tener problema. ¿Que hay gente que los toma y se siente mal? Bueno, pues seguramente sí sea intolerante, entonces lo mejor pues es que no los tome simplemente para que no se sienta mal, pero que si los quiere tomar no se va a morir por tomarlo, ¿no? Esa es la diferencia entre una alergia y una intolerancia. ¿Qué es lo que promete que te miden estos test? Exacto. Entonces, ¿qué miden realmente estos test? Bueno, pues ahora ya nos sonará con el tema este de la COVID-19 y todo este rollo, que básicamente los test lo que miden son los anticuerpos IgG, por eso digo que sonará del tema del COVID, en suero frente a proteínas de distintos alimentos de la dieta. El problema es que esta prueba de los IgG, en este caso particular, carecen de especificidad de cara a la intolerancia. Es decir, que te aparezcan que tienes IgG a una proteína de un alimento determinado, a día de hoy está comprobado, científicamente está comprobado que no hay una relación entre que te aparezcan esos IgG activos con respecto a que seas intolerante a un alimento determinado. Por refrescar la memoria, las IgG eran las famosas inmunoglobulinas. Exacto. ¿Vale? Cuando pasábamos el COVID, aparecían de que teníamos los IgG de ese virus en concreto. Y hay dos tipos, los del corto plazo y los IgM y los IgG. Eso es. Bueno, pues con este caso, pues lo mismo, que tengamos nosotros las IgG con respecto a una proteína de un alimento determinado y tal, no quiere decir que seamos intolerantes a dicho alimento. Y lo que venden estos test, lo que hacen estos test es decirte si tienes o no tienes IgG con respecto a X alimentos, pero ya está, es lo único que te dicen. Entonces, como estamos repitiendo aquí, que tengas IgG a ciertos alimentos activos no quiere decir que seas intolerante a ellos, ni tienes que dejar de comer. Entonces, claro, ¿cuál es el problema de esto?
que los test, aunque te meten un buen estacazo, pero no son excesivamente caros, hay de todo, pero no son excesivamente caros, y entonces hay gente que llega y dice, bueno, pues vamos a probarlo, total, ¿qué pierdo, no? Y al final se hace la prueba y el problema es ese, que el diagnóstico no es un diagnóstico. Tú, ahí la prueba lo que te está diciendo es, ¿tienes estos IgG activos, sí o no? Ya está. Pero claro, no te están diciendo si eres intolerante. Sobre todo porque el sistema inmune, que se va modulando conforme vamos enfrentándonos a enfermedades, de entrada dicen los inmunólogos que producimos IgGs y después nuestro timo aprende a gestionarlos para determinar qué es enemigo y qué no es enemigo. Correcto. Y en ese proceso podría ser normal la aparición de diferentes tipos de IgG que para nada guardarían relación con la supuesta intolerancia. Exacto. Hay que decir que de momento, hasta que no haya un estudio serio que determine otra cosa, que puede ser, no estamos diciendo que no pueda ocurrir en el futuro, momento no lo hay. Como lo visten de genético y tal, parece que se da por bueno. Sí, ese es el problema, que se venden ciertos términos que suenan como muy bien y a partir de ahí tal. Claro, ¿cuál es el problema? Uno de los problemas que hay gente que se toma esto al pie de la letra, se piensan que son intolerantes a ciertos alimentos que aparecen ahí, y entonces pues, bueno, eso, y que hay gente que asocia ya, que esto ya es la mezcla máxima, asocian que no solo son intolerantes, sino que ese alimento en concreto le engorda. Más o les hace daño. Exacto. Sí. Entonces hay gente que igual llega y dice, bueno, yo es que soy intolerante a la lechuga y al tomate y además me engordan. Y entonces dejan de tomar tomate y lechuga en su alimentación, por lo que le dice esto. ¿Y esto a qué acaba llevando? Pues a que pueda haber ciertas deficiencias nutricionales por culpa de hacer caso a este tipo de test. Entonces, bueno, en resumen... Sí, pero no suele salir una cosa... no son baratos. Sí, del orden de 250, 300 y más euros. El que se los quiere hacer, que se los haga. Por supuesto. Porque claro, se da la casualidad también que, oye, pues yo hice caso y me encuentro mejor. Perfecto. Ahora, volvemos a repetir. No es correlativo, es decir, puede que sea una casualidad que uno de esos sí te estuviera dando problemas, los demás no, y estás renunciando al placer de probar otros que quizá... Pero bueno, que te va bien, genial. Pues pero no hay aval, volvemos a repetir, no nos metemos con los test. Sí con el aval científico de lo que miden, que de momento no está aprobado. Exacto. Que lo quieres utilizar, que te sienta bien, que te va genial. Oye, pues perfecto. Eso es como el que testa kinesiológicamente, por kinesiología. Pues muy bien, pues ya está. Pues sí, oye, pues... Y ya aprovechando, como está muy cercano el tema, y el otro día además me surgió también en una conversación, quería hablar sobre la celiaquía y la sensibilidad al gluten, que está ligado también a este tema. Entonces... la celiaquía es lo que hasta hace poco se llamaba intolerancia al gluten, que estaba mal llamado intolerancia al gluten. Realmente es la celiaquía es una enfermedad autoinmune en la que lo que es el gluten, que es una proteína del trigo, afecta realmente a nuestro organismo. O sea, por eso digo que estaba mal llamado intolerancia, porque la intolerancia antes ya he explicado que no te podía provocar la muerte, te podía provocar cierto malestar y punto, pero en este caso sí que se está dañando al organismo cuando se ingiere gluten y se tiene celiaquía. Uno de los problemas principales que hay, los síntomas al final son como si fuera realmente una intolerancia, porque uno suele tener malestar, dolor estomacal y bueno, muchas veces, dependiendo del grado que se tenga de celiaquía, puede llevar a tener también, o sea, la persona que lo padece puede llegar también a tener anemia, osteoporosis, defectos de esmalte dental, trastornos neurológicos, apatía, etcétera. O sea, unas cosas bastante más graves. De hecho, yo lo he visto en una persona cercana que no sabía que era celíaca, porque de hecho esto es otra cosa que te puede aparecer también de repente. Es que eso sí es el sistema inmune y por eso aparece de repente. Correcto. Porque es normal que haya pérdida de nutrientes si el propio cuerpo, sistema inmune, ataca a esa proteína tan parecida al gluten que tenemos en las paredes intestinales. Estamos jorobando el intestino nosotros mismos. Por eso aparecen estos trastornos tan... Y aquí quería recalcar que a los que sean celíacos, porque como digo hay grados, entonces a los que sean celíacos pero que aún así de vez en cuando metan gluten porque diga, bueno, pues es que no me acaba de sentar tan mal, yo lo que les quiero advertir, y esto suena, o sea, es una advertencia que voy a exagerar un poco, pero que tampoco, o sea, es una exageración, pero es una exageración realista.
una cosa son los síntomas que tienes, que puede ser que tengas poca diarrea o poco dolor estomacal o lo que sea, y otra el daño que se está produciendo dentro. Entonces, uno de los problemas que hay, y por eso se insiste tanto y se incide en que las personas que son celíacas no tomen ni alimentos que pueden contener trazas, es porque incluso aunque no se tengan síntomas, se produce un daño, de manera que se puede llegar a desarrollar, si se repite mucho en el tiempo, cáncer. Se puede desarrollar cáncer de estómago, de intestino, etcétera, etcétera, y entonces, además con relativa facilidad. Entonces, tienen que tener mucho cuidado los que son celíacos de evitarlo al máximo posible. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta es que cuando salimos fuera a los restaurantes y demás, por suerte cada vez lo veo más extendido el conocimiento entre los restaurantes, pero hay restaurantes en los que si uno que es celíaco no está pendiente de todo, puede ser que te den algo que sí que haya estado, que pueda estar contaminado. Sí. Que, por ejemplo, mismamente, cuando nos ofrecen unas patatas fritas, las patatas evidentemente no tienen gluten, pero si en esa freidora se ha hecho anteriormente unas croquetas o algo en pan, claro, o lo que sea, ese aceite está contaminado, esas patatas fritas que se van a hacer, pues van a estar contaminadas. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado y en la medida de lo posible intentar, pues eso, cuando se sale fuera a los restaurantes tener esto en cuenta, y lo mismo con las salsas también que se hacen. Bueno, es tan importante que los de digestivo dicen, mire, aunque la avena no tenga gluten y esté libre de gluten, la proteína de la avena se parece tanto también a esa proteína gluten o a esa proteína intestinal que incluso le dicen no tomes ni avena, aunque no tenga gluten, por ese parecido de la proteína, y que el sistema inmune lo pueda reconocer como ese enemigo, ¿no? Los celíacos, ¿verdad? Que aunque no te siente mal, ahí sí que se cura uno en salud. Sí. O sea, sí, es un problema, es un problema porque el acceso es muy difícil. Pero bueno, es acostumbrarse como todo, coger una rutina y estar pendiente siempre. Porque los restaurantes muchos no lo hacen por mal. No se acuerdan, no conviven con esa enfermedad cada día. ¿no? Con lo cual, bueno, siempre agradecidos por esta difusión que hace José Alberto a través de su blog javefitness.com. Accedemos a estos y otros contenidos, aparte del programa de radio íntegro que cuelga cada día. Gracias por esa labor también que haces de difusión, José Alberto, y el próximo día más. Muy bien, gracias a vosotros por dejarme venir aquí.